menciono porque hay que complementar, pero todo se centra en la semiología, en nuestras evaluaciones. No nos interesa otras cosas. Incluso ahora, cuando están haciendo sus historias clínicas, ni siquiera hablamos del diagnóstico, hablamos del proceso. Ya lo que estamos buscando, la semiología, no estamos buscando todavía hacer diagnóstico, estamos buscando explorar y describir signos y síntomas y examen físico. Eso es lo que estamos haciendo. Todavía no se están lanzando a emitir ustedes diagnósticos, ¿ya? Y peor así complementarios. Los complementarios tienen su momento y no es todavía ese momento, ¿ya? Entonces, lo que vimos la anterior vez referente al examen físico, habíamos hablado de los cuadrantes abdominales en lo que es la inspección, los perfiles, etc. Y que la denominación que nosotros usualmente vamos a utilizar es la división de los 9 cuadrantes abdominales para la descripción de los hallazgos que nosotros podamos tener. Luego tocaba la auscultación, porque recordarles nuevamente por enésima vez que en abdomen, después de la inspección, viene la auscultación. Luego recién viene la palpación y luego recién viene la percusión. La auscultación ya en el abdomen tiene el propósito de poder evaluar los ruidos hidroaéreos, ¿ya? El peristaltismo intestinal. Recomendaciones previas: cuidado con las manos frías, cuidado con el estetoscopio frío, ¿ya? Porque puede provocar una sensación de rechazo. ¿En cuánto tiempo se debe evaluar los ruidos hidroaéreos? Un minuto, ¿ya? Entonces nosotros vamos a utilizar el fonendoscopio como instrumento para poder evaluarlos. El método de auscultación es un método indirecto, ya que utilizamos un instrumento y no nuestro oído directamente, ¿ya? Los ruidos hidroaéreos se deben de auscultar en el abdomen teniendo cierto orden. Generalmente podemos elegir un punto para hacer el conteo, uno de los cuadrantes, ¿ya? Puede ser mesogastrio, la mayoría de las veces. Ahora, para ir viendo cuánto es los ruidos hidroaéreos normales en un minuto, existen varios parámetros que van a encontrar en los diferentes libros. En teoría debería haber un peristaltismo entre cada 5 a 10 segundos, más o menos, pero eso es variable en función al momento, en función a la alimentación, en función a la patología del paciente, pero mínimamente, ¿cuántos ruidos hidroaéreos debería haber en un minuto? ¿Quién dice más? ¿Quién dice menos? Está bien lo que estás diciendo, ¿ya? Muy bien. ¿Qué pasa si no auscultamos ruidos hidroaéreos? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a apuntar? No, ¿qué vamos a anotar? No estamos haciendo diagnósticos. Estamos describiendo lo que encontramos. Ya, entonces pueden haber 3 situaciones que pueden ocurrir en la auscultación de los ruidos hidroaéreos. O están menos, o están ausentes, o están muy acelerados. No hay más alternativas. Ya. Comencemos desde arriba. Si están muy aumentados en frecuencia y en intensidad, hiperactivos, muy bien. Y en intensidad del sonido, hiperfonéticos. Algunas veces, y les ha pasado a todos alguna vez, no necesitan de estetoscopio para escucharlos, ¿no es cierto? Cuando tienen hambre, ¿ya? En algunos pacientes va a ser a simple oído que vamos a ir captando. Ya, ahora, cuando están disminuidos y cuando no hay ausentes. Otro detalle cuando estén apuntando en el historial clínico los ruidos hidroaéreos: no pongan signo de más y signo de menos, ya, positivos, negativos, escríbanlo, ya, ruidos hidroaéreos presentes, normofonéticos, normoactivos, así, de tal manera, no solo pongan un signo de más,
No hagan eso, está mal y va a ser bastante criticado esa forma de anotar en la historia clínica. ¿Ya? Entonces, de esa parte, a mencionar eso. Luego pasamos a la palpación. La palpación del abdomen se lo va a hacer con varios propósitos y va a tener varias técnicas. ¿Qué es lo que vamos a evaluar a la palpación? La resistencia muscular, sensibilidad del paciente, puntos dolorosos, masas. Vamos a evaluar algunos órganos como el hígado, principalmente el hígado del abdomen. Algunas veces podemos evaluar el vaso. ¿Por qué digo algunas veces? Porque la mayoría de las veces no es posible palpar el vaso. Es un órgano retroperitoneal difícil de palpar. Y eventualmente también, aunque es más región lumbar, se puede evaluar también la parte renal, aunque eso lo vamos a ver si en riñón. Y otras veces podemos evaluar otros componentes que están presentes en la palpación del abdomen. Por ejemplo, la aorta. En algunos pacientes se va a poder percibir el pulso. ¿Ya? Ahora, existe la palpación superficial y la palpación profunda. ¿Ya? La técnica unimanual o la técnica bimanual. La palpación superficial tiene el propósito de poder evaluar todos los cuadrantes abdominales buscando puntos dolorosos particularmente o también alguna irregularidad en la superficie y la resistencia muscular. La palpación superficial generalmente es unimanual, solo se utiliza una mano y se deben de recorrer los 9 cuadrantes abdominales con orden. El orden puede variar, ¿ya? Algunos prefieren hacerlo de afuera hacia adentro y otros de adentro hacia afuera, como en una espiral, ¿ya? Repasando los 9 cuadrantes abdominales. Es muy sutil, es muy gentil. ¿Qué significa eso? Que se hace con mucha delicadeza, con suavidad, sin hacer presiones, ¿ya? Por eso se llama superficial. Para la redundancia, nuevamente, tengan atención en la temperatura de la mano. Ya, manos frías, rechazo del paciente. Entonces, la técnica bimanual. La técnica bimanual tiene otro objetivo: evaluar puntos dolorosos profundos, evaluar algunos órganos y hacer la presencia de algunos puntos dolorosos específicos de referencia que puedan existir o haber. ¿Ya? Entonces, aquí hay algunas zonas de variación de algunos órganos y esta quería llegar. Los puntos, algunos puntos que se evalúan a la palpación profunda, ¿ya? Por ejemplo, el punto cístico. El punto cístico está ubicado entre una línea entre el ombligo y la axila, la región axilar. Se traza una línea y el punto en el cual topa la costilla, la última costilla, ese es el punto cístico. Cuando se hace presión profunda, ¿ya?, en el punto cístico y hay dolor, ¿a qué nos indicaría eso? ¿Qué nos haría de referencia? Patología biliar, ¿ya? Esos son los puntos de referencia. Entre el ombligo y la espina ilíaca anterior superior, el tercio distal, ¿ya? Ese es el punto de McBurney. Pero aquí se hace otra técnica que igual se utiliza mediante la palpación, que es una descompresión súbita o brusca en ese punto. Se hace presión y luego se suelta bruscamente. Cuando ese punto o esa maniobra da dolor a la descompresión brusca, da un signo. ¿Cuál era? El signo de Bloomberg, ¿ya? Entonces, ese es el punto de referencia para hacer el signo de Bloomberg, si es que hay. El tercio interno, el tercio proximal, se llama punto de Morris. Es una variación del punto de McBurney, ¿ya? Que también se da en la apendicitis, puede dar un Bloomberg positivo. ¿Y por qué puede tener más de un punto de referencia? Porque el apéndice puede estar en diferentes lugares. Porque el apéndice puede estar en diferentes lugares. Tiene variaciones anatómicas en su posición. Muy bien. Fíjense que del lado izquierdo hay un punto parecido, que es el punto de McBurney izquierdo. Pero ya no se habla tanto de una apendicitis.
sino que la connotación de dolor en ese punto habla más la posibilidad de un divertículo, una enfermedad diverticular. También hay otros puntos de referencia a la palpación profunda en abdomen que son más útiles desde un punto de vista genitourinario, ¿ya? Como son los puntos ureterales. Existen 3 puntos ureterales: el punto ureteral superior, medio e inferior. Y se utiliza de referencia el borde externo de los músculos rectos, ¿ya? A la altura del ombligo, ¿ya? Y el borde externo del músculo recto se hace presión en ese punto, y si hay una connotación de dolor, se habla de punto ureteral superior positivo o doloroso. ¿Cuándo va a ocurrir dolor en la compresión de ese punto? ¿En qué situaciones? Un hito alta, un lito. Muy bien. Cuadros de vía urinaria alta, pielonefritis, cálculos renales, nefritis, ¿ya? Entonces, punto ureteral medio, borde externo del músculo recto, línea, ¿ya? Una línea entre las dos espinas ilíacas de los superiores. Ese punto, si hay dolor, ¿qué significaría? Infección urinaria, ¿ya? Ahora, existe el punto ureteral inferior que casi nunca se utiliza. ¿Por qué digo casi nunca? Porque el punto ureteral inferior se hace mediante tacto, ¿ya? Cuando nosotros le decíamos tacto a una palpación, cuando se realiza dentro de una cavidad natural, ¿ya? Entonces el punto ureteral inferior se evalúa mediante tacto rectal o vaginal. Es por eso que no suele utilizárselo de forma común. Igual denota una patología urinaria de vía urinaria baja, prostatitis en el hombre, uretritis tanto en el hombre como en la mujer, patología de la vejiga, ¿ya? Que involucra la región del trígono vesical más que todo. Entonces esto es para darles algunos puntos que se pueden explorar a la palpación profunda del abdomen. Son los más usuales, son los que más utilizamos. Entonces, cuando estamos explorando abdomen, ya primero una palpación superficial, puntos superficiales solamente, si hay algo de resistencia, alguna tumoración, eventuación, etc. Luego comenzamos a hacer la palpación profunda, repasando los 9 cuadrantes abdominales. Ya podemos hacerlo unimanual o bimanual, ayudándonos con la otra mano en los diferentes puntos de referencia que hemos mencionado. Y ya luego comenzamos a explorar órganos, ¿ya? Dentro de los órganos más explorados en abdomen es pues el hígado el mayor representante, es el que más maniobras tiene de exploración. Ahora, hay como 6 maniobras de palpación del hígado. Y lo mismo que hablábamos en clases anteriores sobre ¿hay que hacerlas todas? La respuesta es no. No tienen por qué hacerlas todas, porque las 6 formas de palpar hígado tienen el mismo objetivo cada una de ellas: palparlo. Pueden usar cualquiera de las 6, la que ustedes mejor tengan habilidad para hacerlas, la que les guste más, etc. Entonces no necesariamente en todos los pacientes vamos a hacer todas las palpaciones del hígado, basta hacer una que nos dé lo que estamos buscando. ¿Qué vamos a buscar a la palpación del hígado? Vamos a palpar, vamos a buscar palpar el tamaño, si duele o no duele, la consistencia, si es duro o es blando, si la superficie es rugosa o es lisa, principalmente. ¿Ya? Eso es lo que vamos a explorar en el hígado. Vamos a evaluar qué tan grande es, si duele al palparlo o no, si al palparlo es duro o es blandito, y si al palparlo se siente suave, liso o se siente rugoso. Eso es lo que vamos a buscar. Normalmente el hígado no debe de sobrepasar el reborde costal. Ese es el punto de referencia anatómico sobre el tamaño. Por debajo del reborde costal, ya, si el borde del hígado se encuentra más por debajo,
estamos hablando de que ya se trata de una hepatomegalia. Cuando nosotros evaluamos una hepatomegalia, siempre tratamos de dar un aproximado en tamaño, poniendo de referencia la última costilla. Entonces, cuando encontramos una hepatomegalia, nosotros vamos a decir hepatomegalia de o borde hepático por debajo del reborde costal más o menos 2 centímetros, más o menos 3 centímetros, de tal manera que lo describimos. Algunos otros autores, en vez de poner centímetros, colocan traveses de dedo. O sea, cuántos dedos por debajo del reborde costal está el borde del hígado. Entonces, hepatomegalia de más o menos 2 traveses de dedo por debajo del reborde costal. Las dos terminologías son válidas, aunque si ustedes se ponen a un poco analizar, más exacto es trabajar con medidas. Entonces, se utilizan los centímetros. Y más allá de calcular cuántos centímetros pueden ser, se puede medir. Porque actualmente a los internos ya se les exige tener siempre una cinta métrica. Y cuando están evaluando eso, lo que hacen es medir cuántos centímetros está por debajo del reborde costal de forma exacta. De tal manera que es más objetivo la evaluación. Ya. Entonces vamos viendo algunas maneras. El método de Matthew, ya. La mayoría de estos van a notar que el paciente está echado. La posición para evaluar abdomen es un paciente echado con las piernas un poco flexionadas. Ya lo vamos a hacer luego, al finalizar la teoría. ¿Ya? Para descomprimir un poco la musculatura del abdomen, relajar un poquito. Tiene que estar un poquito flexionada las piernas. El paciente tiene que estar relajado. ¿Ya? Como norma siempre, el médico tiene que estar a la derecha del paciente cuando toca hacer un examen físico, la presentación del paciente. Así que siempre a la derecha del paciente nosotros. Es una técnica bimanual el método de Matthew. Fíjense que están cruzando acá el operador o el examinador los últimos dedos. Está básicamente ampliando la mano de tal manera. Está utilizando las puntas de los dedos para hacer el examen. Cuando vamos a evaluar o vamos a palpar abdomen, también hay una técnica, bueno, no hay, también se aconseja aprovechar la respiración para hacer la palpación. La forma correcta es el paciente echadito, piernas semiflexionadas, de abajo hacia arriba. Comenzamos aquí y vamos subiendo. Y vamos avanzando en cada expiración. Nosotros aprovechamos la expiración para avanzar, para hacer presión. Aprovechamos la relajación de la musculatura en la respiración. ¿Ya? Si nosotros comenzáramos a hacerlo al revés, cuando hay una contractura muscular porque está apoyando al proceso de respiración, hay más tensión abdominal. Entonces, en cada expiración vamos avanzando de a poquito. Vamos de abajo hacia arriba, aprovechando cada expiración, hasta poder percibir, poder sentir el borde del hígado. Una vez que lo ubicamos, vemos si está grande o no. Tocamos, o sea, hacemos algo de presión para ver si duele o no duele. Ya, hacemos algo de presión al mismo tiempo, evaluamos si es durito o es blando, y si podemos percibir el borde, vemos si es rugoso o es liso. Eso es lo que estamos buscando. Este es el método de Matthew. El método de Chaufart es similar. Igual se utilizan 2 manos, pero por separado. Igual el operador está a la derecha, pone una mano por atrás, por la región dorsal posterior, atrás de las últimas costillas, ¿ya? Y se ubica mirando al paciente. Esta mano que está atrás está empujando hacia adelante, está haciendo esto, ya la que está atrás del paciente está empujando hacia adelante. Esas son. Con la mano que se coloca en la región anterior,
igual de abajo hacia arriba, en cada expiración va avanzando, empujando hacia abajo. Entonces, la mano que está abajo empuja hacia arriba y la mano que está arriba empuja hacia abajo en cada expiración. Entonces, con la de abajo nos ayudamos para proyectar, empujar el hígado hacia arribita un poco más de lo usual para que sea más fácil poderlo sentir. ¿Ya? Este es el método de Chaufal. El método de Glenard es similar. Una mano se coloca encima del hígado, en las últimas costillas, como que fijándolo, como que atrapándolo. Con la mano que está en la región anterior también, de abajo hacia arriba, y en cada expiración vamos haciendo presión hasta poder percibirlo y sentirlo. Ese es el método de Glenard. El método de Bruch es parecido al primero, al de Matthew, pero el de Matthew solo utilizábamos o uníamos los últimos dedos. Cruzábamos los pulgares y uníamos los últimos dedos. En este método intercalamos nuestros dedos, una mano encima de la otra, haciendo esto. Y de igual manera, de abajo hacia arriba, vamos empujando en cada expiración para poder percibir el reborde hepático y sus características. El método de Smith es el único método en el cual el paciente no está echado. El paciente está sentado. El operador o el examinador se coloca por detrás. ¿Ya? Dentro de la lógica, cuando se armó este método, es que colocando de esta posición al paciente, hacemos que el hígado por gravedad se apoye más en la parte anterior. ¿Ya? Se utilizan las dos manos, parecida al de Matthew, pero fíjense, no se logra cruzar los dedos pulgares, ¿ya? Y en cada expiración, de abajo hacia arriba, se va empujando hasta poder percibir el hígado. Entonces, estos métodos son los que se utilizan para tratar de palpar el hígado. Va a haber pacientes que va a ser muy sencillo, va a haber pacientes que va a ser a veces imposible. Esto va en función a la anatomía propia, el tipo morfológico del paciente. En pacientes que tengan más panículo adiposo es más difícil, es más complicado. En pacientes delgados siempre va a ser más fácil, menos obstáculos para poder percibir sensaciones. Y de nuevo les repito, no es necesario hacer todas las maniobras, solamente el objetivo. Cualquiera de estos métodos, el objetivo siempre va a ser evaluar tamaño, dolor, consistencia, ¿qué más? Muy bien. Perfecto. Este otro tipo de palpación en realidad no es tan utilizado, se utiliza más para buscar el signo del témpano. Fíjense que solo se utiliza una mano en la parte anterior y a veces se hace combinado con las dos manos, y en realidad lo único que se está tratando con este método es poder sentir el hígado, no es tan detallado. Y lo único que hace es empujar de una forma vertical. Con la mano que se coloca a veces abajo, empujamos hacia arriba como el segundo método y hacemos como si fuera un resorte, a ver si sentimos esa resistencia. Se llama signo del témpano, pero no es tan útil desde un punto de vista objetivo. Aquí está lo que nosotros queríamos buscar a la palpación. ¿La aorta se puede palpar? Sí, en algunos pacientes sí se puede, no en todos, depende del estado constitucional del paciente. ¿Qué vamos a evaluar? Pues el pulso, la onda del pulso, la frecuencia, ¿ya? El páncreas es un órgano retroperitoneal y parte también está en localización anterior, pero realmente no se puede palpar de fondo. Sí tiene algunos puntos de referencia referentes a dolor, así como habíamos visto puntos a la palpación profunda, ¿ya? Esta es la zona pancreático-coledociana. Se trata o se traza, fíjense, aquí hay una línea media y aquí hay una línea
horizontal. Hay una bisectriz siguiendo un ángulo recto hacia la axila, más o menos a unos 5 centímetros por encima del ombligo. Esta área es esa área de Chaufard. Se dice que si existe dolor en esta región, probablemente sea una proyección, una referencia de una patología pancreática, una pancreatitis. Sin embargo, la mayoría de los pacientes cuando caen con pancreatitis no llegan tanto así. Generalmente vienen ya evolucionados y ellos más manifiestan el dolor en el cinturón. Esta es la ubicación más típica de una pancreatitis. Claro que estoy repasando aquí está. Ese es el punto, es el mismo. Vaso. El vaso, órgano retroperitoneal, pocas veces palpado también, es complicado, pero se va a volver fácil palparlo. ¿En qué situaciones? Cuando esté grande, cuando hay un estrenomegalia, ¿ya? Ahí está el vaso. Hay un punto, a ver, no sé, creo que no lo ha anotado, no está anotado ese punto. No sé si alguno de ustedes conoce cómo se llama el punto donde se ubica el vaso, el punto de referencia. ¿Cómo se llama ese punto? ¿Y cómo se lo ubica? Se llama de Perl. A ver, ¿cómo se lo ubica? Piori. Se hace como en la línea axilar superior. ¿Ya? Está haciendo bien hasta el momento. Sí, me acuerdo, fue un minuto. Luego hacemos la otra línea, creo que es la axilar inferior. No me acuerdo. No. Sí, ahí Comenzaste bien. Sí, ahí inicio la línea. ¿Alguien más se acuerda? Una línea entre la axila y la espina ilíaca superior, el punto donde recorre o pasa la última costilla. Ahí es el punto de referencia del vaso. Esa línea se llama línea de Piori. ¿Ya? No estabas tan mal, muy bien. Esa es la famosa línea de Piori. Si se logra palpar el vaso, se busca lo mismo que en el hígado: consistencia, dolor, etc. Pero sinceramente raras veces, muy rara vez lo van a lograr palpar. ¿Ya? Siguiendo la palpación, ¿ya? El tacto. Si bien estamos hablando de digestivo, ya dice eso, el tacto se hace más para explorar próstata, etc. En la vía digestiva, ¿para qué se utilizaría la palpación o el tacto rectal? Para buscar tumoraciones, para evaluar sangrados, para evaluar hemorroides, ¿ya? A nadie le gusta hacerlo, tampoco que se lo hagan, pero es necesario algunas veces hacerlo, ¿ya? Y sí, eventualmente se sigue utilizando. La percusión. Habíamos visto que tenemos dos sonidos a la percusión: el timpanismo y la matidez, ¿no ven? Hay órganos timpánicos, mejor dicho, hay regiones timpánicas y hay regiones de matidez en el abdomen. El hígado es un órgano macizo, o sea que tiene que ser matidez. ¿Ya? La región, bueno, el hipocondrio izquierdo, donde se aloja más el área del estómago, generalmente tiene un área timpánica por su contenido aéreo. El marco colónico, o sea, las ubicaciones donde está el colon, ¿ya? Así se lo llama marco porque parece un marco, parece un cuadrado, ¿no es cierto? Esa zona debería tener algo de timpanismo también en función al contenido de gases. Entonces vamos a tener áreas mixtas. En el hipocondrio derecho, lo normal es encontrar matidez. En el hipocondrio izquierdo hay un área de timpanismo gástrico. Y dependiendo de la situación, puede haber en el marco colónico también timpanismo. ¿Ya? Eso es lo que se puede ubicar a la percusión. El método que se utiliza a la percusión del abdomen, ¿cuál sería? ¿Cuál de los tres métodos de percusión?
Auenbrugger, Plesch, Gerard, ¿cuál? ¿Cómo percutirían el abdomen? ¿Cuál de los tres métodos utilizarían? Auenbrugger no es aconsejable, ¿eh? No, ustedes lo conocen, solamente que no se acuerdan cuál es cuál, el nombre. Solamente directo y indirecto. Sí, directo y indirecto. Pero hay dos indirectos. Eso no sabemos. Pero ya lo dijeron algunos. ¿Cómo se llamaba el método dígito-digital? De Gerard. ¿Ya? Ortopercusión de Plesch casi nunca lo utilizamos. Entonces el método clásico es el dígito-digital de Gerard. Es el que más utilizamos. Pero no solamente nos ayuda a evaluar las áreas que deberían ser timpánicas mate, sino que muchas veces nos apoyamos en la percusión cuando es difícil la palpación en delimitar el área hepática. ¿Ya? De tal manera que a la percusión podemos también evaluar si hay hepatomegalia. Para lo normal es que haya matidez solamente hasta el reborde costal. De ahí para abajo ya no debería haber matidez. Entonces nos ayudamos y nos apoyamos complementando con la percusión si hay una hepatomegalia o no. Cuando hay otras situaciones patológicas, como por ejemplo una ascitis, ¿ya? Existen dos cosas que hacemos con la percusión, que es combinada con la palpación. Que de seguro lo saben, está más adelante también. El signo de la oleada ascítica, ¿ya? Que le voy a mostrar un ejemplo luego. Pero también, cuando percutimos un abdomen que tiene ascitis, ¿ya? Existe, dependiendo de la posición, si el paciente, por ejemplo, está semisentado, el líquido por gravedad se torna en la parte inferior. Entonces hay un espacio como que de semiluna de matidez. Si lo hacemos echarse de lado, la matidez se desplaza hacia el lado que está apoyado. Así que por medio de la percusión también podemos explorar la ascitis. Debería haber, pero es más posterior, es más en la región lumbar, porque es retroperitoneal. No se percibe tanto en la parte inferior. Entonces, este es el signo de la oleada ascítica. Esta maniobra requiere ayuda, porque necesitamos 3 manos, ¿ya? El del examinador, ¿ya? Y el del ayudante. La mano del ayudante se va a colocar en un punto medio de esta manera, haciendo un poco de presión. La mano del operador o del examinador se coloca en un flanco, ya, la parte de la palma, y con la otra mano hace pequeños golpecitos, pequeños percusioncitas. Si hay líquido, ya, el líquido se va a desplazar a pesar de la presión del ayudante y se va a percibir en la palma de la mano. Por eso se llama oleada ascítica, como una ola de agua. ¿Ya? Este es el signo de la oleada ascítica hemorgánica. Entonces siempre requiere la ayuda de alguien más, porque necesitamos 3 manos. Y se lo menciona así, signo de la oleada ascítica positivo. Y hacemos alusión que cuando da positivo, estamos frente a un paciente con ascitis. Los exámenes complementarios solo los vamos a mencionar porque, como les comenté al inicio, no nos interesa evaluarlos, solamente nos interesa conocerlos. ¿Cuáles son? Los métodos usuales de apoyo diagnóstico, la ultrasonografía o la ecografía. Miren que a propósito de hoy, es tan importante la semiología, pero tan importante, que hasta nos puede independizar de exámenes complementarios. Casi antes de salir del hospital a mediodía, me llaman de la terapia intensiva y me dicen: auxilio, tengo un paciente intubada que no puede movilizarse y quiero que vean su radiografía. La radiografía no valorable, muy mala técnica,
la paciente, a pesar de estar intubada, no lograba saturaciones buenas. Se comienza a examinar tórax y le digo a Eric, que es el terapista, escucha, está hipertimpánico, no está ventilando bien a la auscultación. Este paciente está con neumotórax, pero no tenemos radiografía portátil, no puedo traer acá y no puedo sacarla. ¿Qué hacemos? Pues un drenaje. El cirujano no quiere llamarlo al cirujano. Viene el jefe de cirugía y le dice, es un neumotórax. Y radiografía, no hay, pero venga, escuche, es un neumotórax, póngale un tubo. ¡Pum! Aire. La semiología es bárbara, es suprema. ¿Ya? Nos orienta, nos ayuda, nos guía, pero hay que saberla interpretar, hay que saberla escuchar, hay que saberla conocer. Ese rato se buscó hasta un ecógrafo portátil, no había en ningún lado. Entonces, porque con ecografía también se puede verificar si hay aire. Entonces, al 100%, semiología se llegó a un diagnóstico. Obviamente deberíamos haber tenido un sustento legal, es decir, siempre se busca un sustento, algo que dé por evidente eso, pero en situaciones de urgencia como esas, porque era una auténtica urgencia, pues si estamos muy seguros de lo que está sucediendo, ¿ya? Y tenemos con qué sustentarnos, se anota en el historial que semiológicamente correspondía a un neumotórax y ya el cirujano sin miedo le puso un drenaje, que fue efectivo. Entonces, es importante examinar y entender lo que estamos examinando. Van a notar que a los internos los cuestionamos cuando dicen algo para poder ayudarlos a comprender por qué lo dicen. No vamos a hablar de punciones. La radiología. Pero nos hemos pasado muy rápido. ¿Qué se evalúa con la ecografía? La ecografía es la mejor arma que se tiene en abdomen como complementario. Se puede ver todo. Se puede ver todos los órganos. Se puede medirlo, se puede ver la consistencia, si hay eco, se puede ver cálculo, se puede tomar dimensiones, tamaño, se puede ver la parte vascular, se puede evidenciar si hay líquido libre en cavidad, se puede ver incluso si la consistencia de ese líquido, si es espesa o es clarita. Entonces, la ecografía es la principal arma que se tiene hasta ahorita todavía en el abdomen. La radiografía se sigue utilizando especialmente en las exploraciones de la parte intestinal, niveles hidroaéreos, a veces pueden ver cálculos a nivel de la vesícula, cuando se logra verlos. Aquí están los niveles, megacolons, etc. Métodos imagenológicos combinados, una radiografía pero con contraste. Esto es mediante una endoscopía, un RSP, ciñete un contraste en la vía biliar para que dibuje todo el trayecto, para poder evaluar si hay dilataciones y si no hay algún tipo de obstrucción, ya sea por un cálculo o un tumor. La tomografía cada vez está ganando batalla en exámenes complementarios, porque se puede ver muchas veces cuando son de alta resolución en particular y tienen multicorte y reconstrucciones, de una forma más certera las dimensiones y las estructuras anatómicas. La endoscopía todavía tiene puntos ciegos porque tanto la vía digestiva alta o baja tiene un tope de distancia hasta donde puede llegar, ¿ya? Sin embargo, ya hay cápsulas endoscópicas que se están comenzando a utilizar ya acá de forma más frecuente, donde se le da a ingerir la cápsula al paciente y luego se pueden revisar todas las grabaciones de lo que ha filmado en el trayecto. Ya se puede cubrir algunos puntos ciegos que la endoscopía no puede percibir, tanto la endoscopía alta como la baja, que es la colonoscopía. ¿Ya? Eso. Ahora, cuando estábamos practicando examen físico, ¿dónde nos habíamos quedado? Entonces,